Kurt Cobain no nació siendo una leyenda. Nació siendo un niño rubio, frágil y curioso en Aberdeen, un pequeño y gris pueblo del estado de Washington, donde la lluvia caía tan constante como la soledad que lo acompañó desde muy temprano. En ese rincón olvidado, Kurt aprendió que el mundo podía ser frío incluso dentro de casa. Sus padres se divorciaron cuando él apenas tenía 9 años, y ese fue un punto de quiebre que lo marcaría para siempre. En su mente, aquel día dejó de existir la idea de un hogar seguro. Creció sintiéndose desplazado, durmiendo en sofás de amigos, en casas de familiares, incluso en la calle. Esa sensación de no pertenecer a ninguna parte se convertiría en el combustible de sus letras. Una mezcla de rabia, tristeza y un deseo casi desesperado de ser escuchado. En medio de ese vacío, apareció la música. Primero como un escape, después como un salvavidas. Un tío le regaló su primera guitarra eléctrica cuando cumplió 14 años, y desde entonces comenzó a canalizar toda su confusión en riffs simples pero potentes, y en letras que parecían escritas desde una herida abierta. Fue en 1987 cuando junto a Chris Novoselic y más tarde con Dave Grohl daría vida a Nirvana, una banda que sin saberlo estaba a punto de cambiar el sonido y la cultura de toda una generación. El salto llegó en 1991 con Smells Like Teen Spirit. La canción fue escrita como un intento de hacer un tema al estilo de los Pixies, pero terminó siendo algo mucho más grande, un grito colectivo de todos aquellos que se sentían invisibles, marginados o fuera de lugar. El videoclip, con esa mezcla caótica de adolescentes aburridos, un gimnasio en decadencia y la furia desbordada de la banda, se convirtió en un símbolo de la generación X. Lo que Kurt no imaginaba era que esa misma canción sería una jaula dorada. El público lo amaba, pero él sentía que lo estaban entendiendo mal. Nunca quiso ser un portavoz, y sin embargo, se convirtió en la voz de los que no tenían voz. Mientras Nirvana conquistaba escenarios y vendía millones de discos, Kurt se hundía más y más en un mar de presiones mediáticas, dolores físicos crónicos y adicciones. La heroína, que inicialmente fue una vía de escape para su dolor estomacal y su ansiedad, se transformó en un enemigo invisible que lo consumía por dentro. La relación con Courtney Love, intensa y tormentosa, era portada de tabloides y combustible para la prensa sensacionalista. Juntos eran caos, amor y autodestrucción en estado puro. En 1993, Nirvana grabó In Utero, un disco más oscuro y visceral, casi como una respuesta agresiva a la industria que intentaba moldearlos. Canciones como Heart Shaped Box y All Apologies mostraban a un Kurt más vulnerable y cínico que nunca. Ese mismo año, el MTV Unplugged in New York reveló su faceta más íntima. Una voz quebrada pero llena de sentimiento, un hombre que parecía cantar desde un lugar en el que ya se estaba despidiendo. Esa actuación, con flores, velas y una atmósfera casi funeraria, quedó grabada como una de las más icónicas de la historia de la música. La presión se volvió insoportable. En marzo de 1994, tras una sobredosis en Roma, Kurt fue ingresado en rehabilitación. Pocos días después, se escapó. El 5 de abril de 1994, con solo 27 años, Kurt Cobain fue encontrado sin vida en su casa de Seattle. Su nota de despedida citaba una frase de Neil Young: «Es mejor arder que apagarse lentamente». Con su muerte no solo nació el mito, también quedó un hueco irreemplazable en la música. Pero el legado de Kurt Cobain no puede medirse solo en cifras de ventas o en premios. Lo que lo hace eterno es que logró poner en palabras lo que millones sentían y no sabían cómo expresar. Su voz era cruda, imperfecta, real. Cantaba sobre la confusión, el rechazo, el dolor y la búsqueda de identidad. Y por eso, 3 décadas después, sus canciones siguen encontrando eco en nuevas generaciones. No era un héroe, no era un modelo a seguir, pero sí era auténtico. Y en un mundo cada vez más falso, eso vale más que cualquier otra cosa. Kurt nos enseñó que la música puede ser un grito de auxilio, una protesta silenciosa o un abrazo a la distancia, que la vulnerabilidad no es debilidad y que incluso las estrellas más brillantes pueden quemarse demasiado rápido. Hoy, cada vez que suena un acorde de Come As You Are o un grito en Lithium, es como si él estuviera muy recordándonos que no estamos solos, que la incomodidad y la fragilidad también forman parte de la vida. Y aunque Kurt Cobain se fue a los 27, su historia es una advertencia y un himno al mismo tiempo. Una advertencia sobre los demonios que pueden destruirnos si no pedimos ayuda, y un himno para todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Porque aunque él no soportaba ser llamado portavoz, al final lo fue.
Lo sigue siendo. Y mientras haya alguien que escuche Nirvana para sobrevivir un día más, Kurt seguirá vivo.